parciales, de que les van a dar una fracción compleja y nosotros la tenemos que descomponer en pequeñas fracciones. Por eso se llaman fracciones parciales, como que vamos a descomponer algo complejo en pequeñitas fracciones. ¿Eso qué va a provocar? Que sean más fáciles de resolver. Entonces, algo a lo mejor como esta imagen que tenemos aquí, nos van a dar algo parecido, nos van a dar una fracción compleja como la que tenemos en la imagen y tenemos que descomponerla. Por ejemplo, aquí se descompone en dos. Estas dos fracciones significa que van a ser más fáciles de resolver. Entonces es importante que nosotros tengamos los conocimientos de factorizar. Eso va a ser muy útil. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Aquí es muy fácil darnos cuenta porque se trata de una división. Cuando nosotros vemos una división, ya en automático podemos pensar tal vez en un cambio de variable o nos podemos saltar a fracciones parciales. Aquí no es de que probamos un método, luego el que sigue y luego el que sigue, no. Aquí nada más cuando vemos nosotros una fracción, nada más hay de dos. O se resuelve con cambio de variable o nos saltamos hasta fracciones parciales. Entonces, cada vez se van a ir acortando más los métodos de integración. En el otro parcial, todavía si veíamos una integral, teníamos que probar con formulazo. Y si no funcionaba con formulazo, con cambio de variable. Y si no con cambio de variable, con integración por partes. Entonces, ya aquí tenemos que llegar a un punto donde son un poquito más expertos en ver las integrales. Y entonces se tienen que acordar, es una fracción, entonces probablemente es un cambio de variable o fracciones parciales. No hay de otra, nada más esos dos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las que son por fracciones parciales? Las que son por fracciones parciales, aquí hay 4 ejemplos. ¿Cómo voy a saber si no es cambio de variable? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es que al ver una fracción, igual, para el cambio de variable tienen que elegir la parte más difícil y en una fracción son dos partes, el numerador y el denominador. Entonces tenemos que agarrar la parte más difícil para saber si nos utiliza cambio de variable. Entonces, fíjense muy bien. Voy a hacer un ejemplo en Paint de cuándo sí se puede utilizar cambio de variable y cuándo fracciones parciales. Ok, por ejemplo, nosotros ya vemos esta fracción y entonces en nuestra mente tiene que decir, se hace con cambio de variable o con fracciones parciales. Entonces vamos a ver, con lo primero que se tiene que probar es con el cambio de variable. Entonces el cambio de variable tiene 4 pasos. ¿Cuál es el primero? Encontrar a U. Ok, elegir U. Y U es la parte más difícil y en una fracción solamente tenemos 2 partes, la de arriba y la de abajo. ¿Cuál es la más difícil? La de abajo. La del 5x al cuadrado. Exactamente, ¿por qué? Porque tiene al cuadrado. Entonces muy bien, 5x al cuadrado menos 3. Ahora, este es el primer paso. Paso 2, ¿qué es? Derivar U. Derivar U. Muy bien, entonces lo voy a derivar. Y la derivada de 5x cuadrada, ¿cuánto es? 10x. 10x. 10x y tengo que agregar algo. ¿Qué agrego? X. Dx, muy bien. Ahora, el paso 2 es fundamental. ¿Yo tengo un 10x de x en mi integral? Sí. Sí. Como sí la tengo, entonces sí funciona el cambio de variable. Entonces, aquí el paso 2 es fundamental. Porque si yo derivo y tengo los mismos términos, entonces el cambio de variable sí funciona. Ahora, vamos a tomar un ejemplo como el que está en el libro. Entonces voy a agarrar este y en la parte de arriba es x menos 4 y en la parte de abajo es x al cubo más x cuadrada menos 2x, diferencial de x. Muy bien. ¿Quién sería u? La parte de abajo. X cúbica más X cuadrada.
¿Ok? X cúbica más X cuadrada menos 2X. Toda la parte de abajo sería U. Ese es mi primer paso. El segundo paso es derivar U. ¿Y cuál sería la derivada de X al cubo? 3x cuadrado más 3x. 2x menos 2. Ok, la derivada de X al cubo es 3X cuadrada. La derivada de X cuadrada es 2X. Y la derivada de menos 2X, ¿cuánto es? 2. 2. Ok, muy bien, menos 2. Y coloco diferencial de X. El paso 2 es crucial. En la integral original yo tengo 3X cuadrada más 2X menos 2. No. No. No, no lo tengo por ningún lado. Entonces quiere decir que el cambio de variable no funciona. Y entonces si no funciona el cambio de variable, entonces ahora sí tengo que utilizar fracciones parciales. Entonces ustedes tienen que ya tener aquí como que mucho colmillo para ya no hacer ahorita lo que yo hice en Paint. Ajá, ya ustedes lo pueden hacer de forma mental. Por ejemplo, aquí, en la segunda, agarro, yo veo mi integral, veo que es una fracción y entonces me pienso en el cambio de variable. ¿Cuál sería U? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? La de abajo. La parte de abajo. La parte de abajo. Entonces yo ya sé y ya lo pueden hacer de manera mental, ya no necesitan tanto procedimiento como antes yo se lo solicitaba. Ahorita ya tenemos que ver otros aspectos más importantes. Entonces ustedes lo hacen en la mente. Ya sé que es X al cubo menos 2X cuadrada más X. Muy bien, ese es U. Si yo derivo U, ¿cuánto sería? 3x cuadrada 3x cuadrada menos 4x más ¿Más quién? ¿La derivada de X? ¿Quién es? más 1. Más 1, ajá. Entonces, Más 1. ya con la frase que ahorita me dijeron, el resultado, pues de la primera es 3x cuadrada. ¿En alguna parte de la integral hay un 3x cuadrada? No. No, hay No. un 6x cuadrada, pero ese no me interesa. Me interesaba a mí un 3x cuadrada para que pudiera aplicar un cambio de variable. Ajá, entonces, desde ahí ustedes pueden decir, el cambio de variable no funciona, entonces me paso a otro método. Y lo mismo va a pasar con todas las demás. Por ejemplo, aquí en la tercera, yo ya en mi mente tiene que venir un x al cubo menos 1 es u. Al momento de derivar u, ¿cuánto quedaría? 3x cuadrada. 3x cuadrada. ¿Y hay un 3x cuadrada aquí? No. No. Entonces me voy a fracciones parciales. Ajá, entonces ya hay cosas que ustedes pueden hacer sin necesidad de escribirlas, porque ya tenemos demasiada práctica para que en este punto ustedes puedan decir si se utiliza o no el cambio de variable. Ahora, en la última, las dos tienen el mismo grado, al cuadrado y al cuadrado. Entonces, pues en este caso, pueden agarrar u, ya sea la parte de arriba o la parte de abajo, como ustedes quieran, pero igual al momento de derivarla, no nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, si yo agarro la de abajo, que es u, ¿cuál sería su derivada? 2x menos 2. 2x menos 2. 2x menos 2, y en ningún lado en la parte de arriba está un 2x menos 2. Es más, hay algo más complejo que es otra vez x cuadrada más 3x menos 4. ¿Eso qué quiere decir? Que el cambio de variable no funciona y entonces me paso a otro, que es fracciones parciales. ¿Dudas en dónde se va a utilizar fracciones parciales? No, maestra. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Cómo se descomponen fracciones parciales? Resulta que nos van a dar una integral, así como las que están aquí arriba, que se ven complejas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es descomponerla. Ajá. Y descomponerla en una suma de fracciones más fáciles. Entonces, por ejemplo. Déjenme ir a más abajito. Ok. En la parte en el segundo punto, donde dice por cada factor de QX, bueno, ahí hay una expresión. Esta expresión se le llama así, es una descomposición de sumas de fracciones parciales, porque lo que hacen es descomponer una fracción muy compleja a varias que ya son más fáciles de resolver. Entonces, fíjense muy bien, una vez que nosotros factorizamos, ¿cuál es el siguiente método? El siguiente método es observar la parte de abajo, observar el denominador.
Eso es lo más importante. La parte de arriba ni siquiera nos va a interesar en alguna parte. Ajá. Ya después lo vamos a retomar, pero ahorita lo que más importa es la parte de abajo, el denominador. Entonces, fíjense muy bien qué es lo que vamos a hacer. Lo que se hace es observar la parte de abajo una vez que se factoriza si tiene un exponente. Ajá, por ejemplo, aquí el factor pues es lineal. En el segundo, en la segunda fracción, si se dan cuenta, el término es el mismo, pero está elevado al cuadrado. Y después, en la tercera fracción parcial, es el mismo término, pero está elevado a la n. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros vamos a descomponer las fracciones y nos tenemos que dar cuenta siempre lo que está dentro del paréntesis, siempre. Entonces, si yo observo lo que está dentro del paréntesis, la x, ¿qué exponente tiene? Adentro del paréntesis, ¿qué exponente tiene la x? 1. 1, muy bien. 1. Entonces, fíjense muy bien. Imagínense que yo tengo aquí una muy compleja. Voy a poner... Ah, no, pero la no, porque puede haber confusiones. Bueno, tengo una fracción con un numerador en la parte de arriba y algo en la parte de abajo. Híjole, me quedó media choca. Muy bien. Entonces, voy a descomponer la parte de abajo, que es lo que a mí me interesa. Entonces, ahorita la parte de arriba va a quedar igual. Y esto va a pasar en todas las fracciones parciales. Entonces, imagínense que yo ya factoricé y me dio una x con exponente 1. Es lo que ahorita ustedes se dieron cuenta. Cuando la x tiene exponente 1, las fracciones son muy fáciles de resolver. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo x más 2 y 3x más 4. Muy bien. La x, ¿qué exponente tiene también aquí en la que yo acabo de colocar como ejemplo? 1. 1. Muy bien. Cuando el exponente tiene 1, entonces de la x se puede descomponer de la siguiente manera. Se van a utilizar las letras del alfabeto. Si yo tengo 2 paréntesis, entonces voy a trabajar con la letra A y con la letra B. Si yo tengo 3 paréntesis, voy a trabajar con la letra A, B y C. Ajá, y así sucesivamente. Si tuviera 4 paréntesis, entonces con la letra A, con la letra B, C y D. Y se tienen que descomponer así. La letra A va a estar asociada a x más 2. Y la letra B va a estar asociada a 3x más 2. Entonces, así es el primer paso de las fracciones parciales. Entonces, dependiendo del número de paréntesis, voy a utilizar las letras del alfabeto. Ahora, ¿qué va a pasar si tengo algo de este estilo? Déjenme cambiarlo de color. Entonces, ahorita el numerador no lo toco. Profe, yo tengo duda. ¿Por qué es 3x más 2 y no 3x más 4? Es lo que tengo duda ahí. Ah, perdón. Aquí fue error mío. Se tiene que colocar tal y como está. Perdón. Aquí sí no hay cambios. Lo único que se hace... Ay, gracias. Sí, que estoy enamorada, yo creo. Sí, aquí no tiene que haber cambios, ¿eh? Tal y como están los paréntesis, son los mismos que se tienen que colocar de este lado. ¿Cuál es su nombre para ponerle participación? Mayra. Muy bien, Mayra. Nada más va a ser un ejercicio, ¿vale? De tarea. Aquí ya corregí. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Imagínense que yo tengo otro ejemplo donde en la parte de abajo tengo x más 3, pero elevado a la cuarta. Ahora, yo tengo que observar muy bien el exponente de la x. ¿Cuál es el exponente de la x? 1. 1. Muy bien. Entonces, como tengo 1, entonces tengo que trabajar de la misma manera que la anterior fracción. Empiezo con la A. Muy bien. Ahora, en la parte de abajo, lo que tengo que hacer, pues, es colocar x más 3.
Pero fíjense muy bien lo que se agrega debido al exponente de afuera. Lo que se tiene que hacer es lo siguiente, colocar b y poner x más 3 y vamos a ir subiendo de exponente hasta completar a la cuarta. Entonces, en mi primer letra, pues el exponente es 1, después en la segunda letra, x más 3 sería elevado al cuadrado, después utilizo otra letra, ¿sí? Ay, ahora está escribiendo un poco feo esto. Y quedaría en la parte de abajo x más 3 elevado al cubo más la letra D de x más 3 elevado a la cuarta. Ajá, entonces yo tengo que descomponer esta fracción muy compleja en pequeñas fracciones que sean más fáciles de resolver. Entonces, ¿dudas de esto? No, profe. ¿No? Ok, voy a hacer otro ejemplo. Ahorita no le vamos a hacer caso al numerador, ya el martes sí le vamos a hacer caso al numerador. A ver, aquí, ¿cómo creen que quedaría? Sería A, Quedaría quedaría X más 8. Ok, A sobre X más 8. Esa sería mi primera, muy bien. ¿Cuál seguiría la más segunda B fracción? Más B y más X B más 2. abajo X más 2. Ok, X más 2, muy bien. ¿Y después? C y abajo X más 2 elevado al cuadrado. Ok, ¿es correcto? Y luego D y luego abajo X más 2 elevado al cubo. Ok, es correcto. ¿Cuál es su nombre? Mayra. Ok. Maya, usted sí que está arrasando con todas las participaciones. Muy bien, entonces, ¿dudas hasta aquí? No. No, ¿No? maestra. Entonces, eso es lo que nos indica el caso 1, que es apenas lo primero que estamos viendo, porque hay varios puntos. Entonces, ahorita el único que hemos trabajado es este, el que está aquí. Nada más que yo me gusta manejarlo como A, B, C, D, porque es más fácil así, a que coloquemos A1 y en lugar de B, muchos colocan A2 y en lugar de C colocan A3, pero es más fácil con las letras del alfabeto. Entonces, este es el primer caso que nosotros ya tenemos dominado. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si ahora el exponente que está en la parte de abajo es al cuadrado? Entonces ya cambia la parte de arriba. Ya no podemos descomponer solamente en una letra del alfabeto, como A, como B, como C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando la X tiene exponente 2? Ah, bueno, cuando tiene exponente al cuadrado, entonces nos tenemos que bajar un nivel y empezar a escribir expresiones como AX más B, como la que está en la parte de arriba. Ajá, entonces es importante que ustedes siempre bajen un nivel a la X. Por eso en la parte de arriba, déjenme regresar al Paint. Por ejemplo, aquí, si yo trabajo con X y tiene exponente 1, al bajarme un nivel, entonces pues la X desaparece, porque si la X tenía exponente 1, al bajarme un nivel, la X desaparece. Por eso la A se pone solita. En todas las que trabajamos aquí, porque la X tenía exponente 1. Al bajarnos un nivel, la X desaparece. Por eso todas las letras de arriba se escriben solitas. Ahora, voy a borrar ya esto y voy a escribir otro ejemplo, pero ya con cuadráticas. Entonces, en la parte de arriba tengo al numerador y en la parte de abajo al denominador. Entonces, el de arriba ahorita no lo voy a trabajar y la parte de abajo es lo que nos interesa. Por ejemplo, ahí, si yo tuviera esta fracción, entonces, bueno, sí, está bien. Si yo tuviera esta fracción, entonces
¿qué exponente tiene la x en el mayor exponente? 2. 2. Entonces, si yo tengo exponente 2, al bajarme un nivel, ¿qué exponente quedaría? 1. 1. Muy bien. Como queda 1, entonces la expresión ahora que tengo que colocar arriba es ax más b, porque esta es una expresión de grado 1, la x y la constante. Ajá. Y ya en la parte de abajo, pues colocamos lo mismo, x cuadrada más 3x. Ujú. Ahora voy a colocar otra más. Esta misma, pero la voy a hacer más compleja. Imagínense que tenemos dos paréntesis. S del cuadrado y una normal, x más 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a colocar, si hay dos paréntesis en la parte de abajo, pues tengo que colocar pues dos fracciones parciales. Entonces, la primera, pues en la parte de abajo va a existir x cuadrada más 3x. Y en la segunda, ¿qué denominador tengo que colocar? X cuadrado. X más 2, perdón. X más 2. X más 2. ¿Dudas con eso? No. No, maestra. Muy bien, ahora en la parte de arriba, ese es ahora sí que la clave para hacer sus fracciones parciales bien. Tienen que observar el exponente de la x. Como aquí es 2, al bajarme un nivel, entonces queda como 1. Quiere decir que tengo que colocar una expresión de grado 1. Entonces es ax más b. Después, ¿qué letra sigue del alfabeto? ¿La C? La C. Sí, la C. Entonces, tengo que observar aquí, en mi segunda fracción, ¿cómo va a ir la C? ¿Acompañada de una X o solita? ¿Solita? Sola. 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 ¿Por qué? Porque si la X en la parte de abajo, el exponente es 1, al bajarme un nivel, pues desaparece la X, por lo tanto, nada más se pone la C. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, ¿dudas con esa? Sí, maestra. No. Ok, entonces voy a colocar el último ejemplo y ya con eso terminamos, para tampoco abrumarlos. Si yo tengo x cuadrada más 3 elevado al cuadrado. Ay, nada más que no estoy escribiendo también. Al cuadrado más, ay, sí. Multiplica a x menos 1 al cubo. Esta. Ajá, entonces fíjense muy bien. Acuérdense que cuando tienen exponentes de afuera tenemos que empezar de 1 e ir subiendo hasta alcanzar ese exponente de afuera. Entonces, ¿quién sería en la parte de abajo mi primer fracción? X cuadrada más 3. X cuadrada más 3 al Ok, cuadrado. eso es correcto. X cuadrada más 3, nada más. ¿Quién sería mi segunda fracción? X cuadrada más X 3 al menos cuadrado. X menos 1. X cuadrada más 3 elevado ¿a quién? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Porque acuérdense que se pone el primer paréntesis, pero cuando el exponente está afuera, hay que ir subiendo poco a poco. Muy bien, ¿dudas con esto? No. No, maestra. Ok, y aquí todavía no terminamos, todavía falta la de x menos 1. Ajá, entonces pongo más. ¿Y cómo quedaría la siguiente? X menos 1. X menos 1. Ok, es correcto, x menos 1 y todavía no terminamos, faltan más. X menos 1 X menos 1 al cuadrado. X menos 1 al Cuadrado. X menos 1 al cuadrado más X X menos 1 al X cubo. menos 1 al cubo. x menos 1 al cubo. O sea que esta fracción compleja se descompuso en 5 fracciones parciales. ¿Dudas con esto? No, maestra. Muy bien. Y todavía falta, que es la parte de arriba. Entonces, fíjense muy bien. Como el exponente de la primera fracción parcial es al cuadrado, si le bajo un nivel, quedaría ¿cuánto? AX más B. AX más B. AX más B. Muy bien. AX más B. Ahora, la siguiente letra que sigue es la C. Entonces, me fijo en el exponente de la parte de abajo. Como el exponente de la parte de abajo, ¿cuánto es? CX más 2. 2. Si le bajo un nivel, entonces la C, ¿se escribe solita o con la X?
Con la Con la Con la X. X. Con la X, entonces la expresión se escribe CX más D. Ajá, entonces siempre, siempre una expresión de grado 1 se escribe así, CX más D, porque no hay que olvidar esa constante. Ujú. Muy bien, ahora, después de la D, ¿qué letra sigue? La E. La E, La E. muy bien. Entonces, observo mi expresión en la parte de abajo. ¿Qué exponente tiene la X? 1. 1. Uno. Como tiene 1, al bajarle un nivel, ¿la E se escribe con la X o solita? Hola. No, solita. Solita. Entonces sería así, más E. Ujú. La siguiente, F. F. F, ¿ok? Y la siguiente, G. G, G. Estas se escriben así, solitas, porque la X tiene exponente 1. Ok, y siempre que tengan al cuadrado, se va a escribir una letra con la X y una solita, siempre, siempre, siempre. Ujú. Muy bien, ¿dudas con eso? No. Maestra. No, maestra. Bueno, No, pues, maestra. por ejemplo, si tuvieran una al cubo, lo voy a escribir aquí en color verde. Por ejemplo, x al cubo más 2, al bajarle un nivel, ¿cómo quedaría? AX cuadrada más B. ¿Ok? Sería a x cuadrada, pero ¿qué creen que siga? Más B. Más b, ¿qué? Más B. BX. X. BX. Ajá, más C. C. más c. Es que, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no sé, un tip que les puedo dar es que si el exponente es 2, indica que arriba tiene que existir dos términos. Ujú. Si el exponente es 2, arriba tiene que existir dos términos. Si el exponente es 1, arriba tiene que existir un término. Ujú. Si el exponente es 3, entonces, ¿cuántos términos tengo que tener en la parte de arriba? 3. 3. Entonces, como se escribe en 3, pues 1 es al cuadrado, luego es x a la 1 y luego es una constante que nunca se nos tiene que olvidar. Entonces, ese es un truquito que les puedo dar. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? No, maestra. No, profe. No, No, maestra. maestra. Muy bien, entonces yo ahorita en la tarea, los 5 ejercicios, ya se los coloqué así. Bueno, más o menos como esta, solamente que en la parte de arriba, pues sí hay números, ahorita no le van a poner atención. Lo único que van a hacer es descomponerlos de esta manera, como está del lado derecho. No van a resolver nada, simplemente es descomponer en fracciones parciales. Ujú. ¿Dudas de lo que van a hacer? No, profe. No, maestra. Pues nada más lo único que ustedes tienen que hacer es checar exponentes para saber qué van a poner arriba. Es lo único que tienen que hacer. ¿Dudas con eso? No, No, maestra. profe. No, maestra. Muy bien, entonces ahorita les adjunto, son 5 ejercicios, no hay que resolver nada, no hay que hacer cálculos, no hay que encontrar valores, solamente es descomponer en fracciones parciales. Ajá, nada más. Y para que no les cueste tanto trabajo, ¿Cuándo subiría la clase? ¿mande? ¿Cuándo subiría la grabación de la clase? Ahorita, yo creo que en 1 hora más o menos.